Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en una nueva entrevista que hago. La segunda que hago, le hago a un periodista. La primera se le hice a Javier Tavares. Si quieren la pueden ir a ver ahí en mi canal. Y hoy tengo a mi profesor uno de mis profesores de la facultad, una de las personas que yo conocí que más sabe de la historia del fútbol y lo van a escuchar. Oscar Barnade. Oscar, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola Jero, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro. ¿Dónde estás? En la redacción del diario Clarín. Trabajás en Clarín, ¿no? Sí, sí, uno de mis ¿Hace trabajos es acá. hace cuánto? 31 años. 31 años, o sea, desde el 94. 93. 94. 94, perdón. En abril del 94. ¿Cómo sos de llevarte con las nuevas plataformas, con el YouTube y todo eso? No, me llevo bien. No, no soy muy activo en redes, pero me llevo bien. Consumo relativamente lo que me interesa. eh, y tengo que producir algo, lo hago sin inconvenientes. Pero por el tipo de tarea que hago, no me dedico mucho tiempo a las redes. Mm. ¿Te gustan las nuevas plataformas para hacer periodismo que habrás notado que se usa? Sí, 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 tan piolas. Son interesantes. Muchos lo hacen bien, otros no tanto, pero el tema es hacer periodismo, más allá de las plataformas. Siempre la base es la misma, o sea, es Mm. el laburo periodístico. Mira, justo ahí me estabas contando que laburás ahí en Clarín desde el año 94. Yo cuando hago las entrevistas, sea quien sea, me gusta repasar más o menos el camino de cada uno. ¿Cómo arrancó tu camino con el periodismo? ¿Cuándo te decidiste a ser periodista? Eh, Me decidí, calculo que en cuarto año, porque hasta tercer año del secundario decía que iba a ser médico, pediatra, pero a partir de los 15 empecé a hacer mucha estadística de fútbol en mi casa, una obra que había salido en su momento, era la historia del profesionalismo, arranqué haciendo mucha estadística con eso, y me fui, y iba leyendo unos libros que tenía de la historia del profesionalismo y la historia de los mundiales. Y en cuarto año, como opción, también, más allá de rendir el examen de medicina, empecé también a ver la idea de estudiar periodismo con los Juegos Olímpicos del 84 que se venían todavía. Creo que en quinto año además me hicieron un test vocacional y ahí también ayudó un poco. Me anoté en el Círculo de Periodistas Deportivos antes de terminar el secundario. Di el examen en marzo del 84, entré, eran 250 aspirantes, estábamos 40 nada más. Y desde el 84 empecé a trabajar, además de estudiar. Ese año hice tres coberturas periodísticas que creo que son las primeras, no creo, no estoy convencido que son las tres primeras que hice, que tenía 18 años en ese primer año del Círculo. La primera fue política, porque fue la crónica de la llegada de Isabel Perón a Buenos Aires. Después, en una de sus llegadas, ya había vuelto antes del exilio con la de Asunción del Alfonsín. La revista del Centro Español, un club de la D, que sigue existiendo, Centro Social y Recreativo Español. Y el primer partido que hice fue Defensores de Cambaceres, Juventud Unida, en la cancha de Juventud Unida, allá en San Miguel. Era la final de vuelta por el segundo ascenso a Primera C. La hice para el diario La Prensa. Estaba en primer año del Círculo. Bueno, Mm, ya después del segundo, ya segundo año del Círculo, empiezo a trabajar en Radio Splendid y empiezo a trabajar en abril, mayo, en junio del 85 en la revista Solo Fútbol. El 15 de julio de 1985 salió por primera vez a la calle, el número uno. Casi un mes antes empecé a trabajar, que se cumplieron 40 años hace 20 días. Y en el 86 de Radio Splendid pasó a Radio Argentina y firmó contrato con Radio Argentina para trabajar con Víctor Hugo Morales. Ese año transmitía el Mundial 86. mm, Trabajé 2 años en radio, 86-87, y en Solo Fútbol trabajé hasta el 93. En octubre me fui y en abril del 94 entré a trabajar acá. mm. Y en 2000
2000, fines del 2000, me llaman de SportsCenter, el noticiero de ESPN, para hacer las reporte estadístico y lo sigo haciendo hasta ahora también Mm. ahí, que básicamente es recorrido rápido, digamos. Vos cuando arrancaste ahí en el círculo, ¿vos ya tenías más o menos en claro qué era lo que querías contar en el futuro? No, lo vas aprendiendo. Me gustaba mucho sí la historia, hacía mucha estadística. La biblioteca del Círculo era maravillosa, me pasaba horas ahí adentro leyendo revistas viejas, eh, contrarrestando cosas que te decían en la actualidad. Mi tío, que era muy futbolero, me decía, no, antes los jugadores jugaban por la camiseta, antes no había violencia. Yo leía notas de la cancha que había una nota en la cancha en 1930, el problema de la violencia en el fútbol. Decía, bueno, acá hay algo para contar, desde una mirada periodística, ¿no? Más allá de... Y entonces me fui, de alguna manera, fortaleciendo con el laburo de estadística y con el laburo de historia del fútbol para contarla con datos, con precisión, ¿no? Con análisis también, porque eso lo vas aprendiendo también con con la profesión, no es algo que inmediatamente lo sabes. Mm. Justo te agarró en una época donde en el fútbol argentino pasaba, y de un tiempo a esta parte, por suerte, sí empezó a pasar, que no se reconocía por ahí el amateurismo. Entonces, contar eso, te lo pregunto, ¿era algo innovador, si se lo puede llamar? Sí, durante los primeros años que yo trabajé, trabajamos mucho con el provisionalismo, porque la obra esta de Pablo Ramírez, La historia del provisionalismo, lo que hizo fue tener a mano todos los partidos del campeonato de primera división, con síntesis, con goles. Entonces, el que se dedicaba a eso, que era todo eh, manual, ¿sí? Artesanal, yo llevaba cuadernitos, iba anotando, cuadernos cuadriculados, anotando prolíficamente, copiando lo que sería después un Excel, ¿no? Hoy un Excel, en lo que sigo trabajando. Y ya en la época que yo empiezo a trabajar, algunos medios publicaban eh, básicamente el profesionalismo, salvo cuando aparece solo fútbol. Cuando aparece solo fútbol empieza a haber algunas notas que tenían vinculación con el amateurismo, cuando, bueno, Boca salió campeón y en 1931, pero también salió en el 30, Boca salió año, del año 5. Entonces, ¿qué pasa con esos? ¿No? Eh, pues yo pertenezco al grupo del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, que es del 89. Yo ahí me sumo enseguida, apenas se funda, y empiezo a ver también que hay todavía una parte del fútbol argentino que no estaba todavía recopilada y contada. Muchos de mis compañeros del centro también lo veían eso. Bueno, y después sale la historia del fútbol amateur en la Argentina, de Jorge Ivanzú, los cuadernos del fútbol que hacía Giametti, y ahí empieza toda una movida después del 90 y del 2000, muchos jóvenes que se empiezan a dedicar a un solo club. Yo como periodista me traté de abarcar todo, Primera División, Ascenso, Copa Libertadores, Selección Argentina, Selección Juvenil, fútbol europeo, cuando no había internet. Entonces llevaba todo eso. Entonces es muy difícil profundizar un solo club para eh, dar esa parte de la historia que faltaba. Cuando aparecen muchos colegas jóvenes, hinchas, algunos otros periodistas, empiezan a hacer historias sobre esa parte del club. Bueno, a muchos periodistas nos facilita más el trabajo. Yo me subo enseguida, ¿sí? a, eh, a a contar también los partidos, los goles, las presencias de los jugadores de esa época. Los títulos siempre se contaron. Títulos siempre se Mm. contaron. Recuerdo haber puesto una tabla de títulos de cuando Pedro cambió Boca en 2003, hace cuánto, 22 años. Sí, sí. Y ¿Apertura? puse sí,
Sí, apertura. Y es un cuadrito que dice el club con más títulos, y la cantidad de títulos que tenía Boca, contando el amateurismo, las copas amateur, las copas profesionales. Sí, sí. Porque se venía de un centenario, los clubes con centenario no le puedes contar solamente 70 años de historia cuando tienen 30 antes. Bueno, después hay mucha explicación, el protocolo proporcional, el 37 toma en cuenta los 20 años anteriores, cosas que la justifican. Es, es una cuenta bastante saldada, salvo en algunos, es mínimo, cada vez mínimo, en el periodismo y en la gente también. Pero Mm. cada vez está más, fue un cambio de paradigma. Yo creo que un grupo de historiadores y periodistas logramos un cambio de paradigma en la opinión pública, que de a poco se fue acostumbrando. Sigue habiendo resistencia, porque muchas nos pasan estas cosas, resistencia, pero bueno, eh, con la certeza de que uno está contando el buen camino, eh, no hay un doble mensaje. Se podría decir entonces que con estas historias que vos y tantos otros contaban, iniciaron un poco todo para que se empiece a contar toda la historia. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, y creo que fundamentalmente en los libros del Centenario, y sobre todo el de Boca, porque con el de River, cuando cumplió 100 años, yo estaba en otro proyecto. En esa época trabajaba en Olé, no en, trabajaba en Olé, pero en un proyecto del diccionario de ascenso. Y justo un grupo se puso a hacer el libro de Centenario de River. Entonces yo no estaba de lleno, no me podía dedicar a dos cosas, porque tenía tiempo. O sea, el libro de River tiene toda una parte amateur, pero no la acompaña a nivel estadístico de esa etapa amateur. A partir del libro del Centenario de Boca y los siguientes son Racing, Independiente. Bueno, Racing, perdón, fue el primero del 2003. Después Independiente fue en el Boca, después, 1900, en el sí, 2005. 2005, Independiente, hasta los de Huracán, Vélez y San Lorenzo, Huracán y Vélez, los últimos que hicimos acá en el diario. Vos vas ahí y tenés la lista de jugadores de toda la historia del club. Y cuando hablas de los ídolos del club, por el partido, jugado y goles, están contados todas las épocas amateur. Mm. Bueno, si quieren ir a Sí, comprarlos. sí, sí. No, de la Parque Centenario se consigue. Parque Rivadavia. Perfecto. Son viejos, tienen 20 años más, ya pasaron. Ah, bueno. Para algo sirve. Me contabas ahí que vos en el año 86 empezaste a trabajar con Víctor Hugo, ¿no? Sí, ¿En qué radio? en Radio Argentina. ¿Cómo fue tu experiencia al laburar ahí con el que meses después iba a ser el mejor relato de todos, ¿no? Y pues, yo creo que a veces no te das cuenta en el momento cómo estás. Era algo natural, era algo normal. Era como, viste, laburar en una radio y de golpe firmé un contrato y lo que me daba cuenta es que yo para hacer estadísticas en esa época y hacer el soporte de Víctor Hugo, yo casi no dormía. Estaba a Ah, las 5 de la mañana, me levantaba a las 7 haciendo estadísticas a mano, porque iba viendo lo que Víctor Hugo preguntaba al aire un domingo para resolver. Que hoy apretás yo aprieto dos botones en la computadora y ya está. Bueno, todo eso me costó muchísimo. Entonces estaba con una vorágine enorme. Estudiaba comunicación social en la UBA, trataba de terminar el tercer año del círculo de periodista deportivo. Estaba de novio proyectando casarme. Eh, una vorágine mirá qué vida, ¿eh? ¿eh? Qué vida, ¿eh? Bueno, y el laburo en solo fútbol, además, porque yo también laburaba en solo fútbol. Entonces fue un ritmo que lo haces a los 20 años, pero cuando parás la pelota decís, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Yo creo que una de las decisiones que yo tomé de irme de la radio. Y de la radio me quedé trabajando en solo fútbol. Mm. También en esa época me pagaban más, las radios habían caído muchísimo. También hay una cuestión económica que pesaba en ese momento. Pero sí tenía conciencia que estaba trabajando con el número uno, que no fui al mundial porque tenía 20 años, no tenía pagaba un peso, era para el pasaje, porque después ya te relabas, porque no la teníamos.
más jóvenes nos fuimos, Arcapalo, Clos, Benedetto, todos se quedaron acá, éramos los más pibes de ese Sí. grupo. Y fueron los Eh, más grandes, entre ellos Víctor Hugo o Julio fueron Ricardo. todos, después fueron todos, después fueron todos. Y el Chavo Fuchs era más grande que yo y fueron un montón, éramos 45 en la radio y fueron 38, fueron un montón. Había Mm, un grupo principal, que era Víctor Hugo, Julio Ricardo, el Bambino Pons, Titi Fernández, Russo Ramenzoni. Era el grupo cuando los relatores y otros comentaristas que había en ese grupo. mm, Y después, bueno, muchos trabajaban en la tira diaria, pero en las transmisiones del partido había tres grupos que trabajaban fuerte, ¿no? Que sería como los partidos principales de Víctor Hugo, los partidos creo que estaba Pablo Sal, pero sí, sí, eh, fue entrar en un circuito de radio, ¿viste? En la radio trabajaba, qué sé yo, Roberto Galán, y Roberto Galán te invitaba una noche a la cantina en la Boca y armaba todo un... Todos y venían todos y te juntabas a comer un asado, lo que sea, y era, 20 años era algo normal. Hoy lo veo a la distancia y lo viví como algo normal, viví algo extraordinario como algo normal. Y bueno, sí, le puede pasar a cualquiera a la distancia. ¿Y cómo Cosas fue que tu pasan en la juventud. experiencia trabajando en solo fútbol? Y yo creo que ahí me formé, o sea, Víctor Hugo fue como un aprendizaje enorme con la gente que trabajaba y miraba y observaba y trataba de cosas. Y solo fútbol vendía mucho y se plasmaba mucho el laburo que hacía. Era dar cosas que no habían salido a ningún lado. Estaba toda la semana laburando con eso y después el lunes salía publicado y después llegaban cartas, ¿viste? ¿Eh? A la revista donde decían que no podían creer, ¿viste? Yo un día publiqué el primer gol de cada torneo de primera vez. ¿En serio? No, no de la... El primer gol, el minuto de cada uno desde el año 37, que fue el primer campeonato en el profesionalismo, ¿no? No, no, Entonces, no, ¿cuál fue no el te primer creo. campeonato del 37, 38? Sí, sí, 38, 39, 40, de la B, no de la A que estaba. Que no estaba la de la B. Eh, lo que son máximas en la C, en la D, o cuando un equipo salía campeón, Argentino de Quilmes ascendía. Bueno, el equipo, ¿cómo fue la campaña que ascendió en el 38? El plantel completo. En el 45 en tercera de ascenso. Toda esta información no estaba en ningún lado, había que ir a buscarla, había que buscar al diario, a la biblioteca. Y hoy, bueno, yo te cuento algo. El domingo pasado había 5 goles nada más en 13 partidos. Tengo una nota acá para el diario, eh, actualizada, ¿no? Pero lo que hice fui a mi archivo de solo del 91, donde hay una nota sobre las fechas con menos goles en la historia del fútbol argentino. De menos goles o promedio de gol. Yo la hice, está firmada, ¿sí? Y después en el 93, la fecha con los 0-0, ¿sí? Que fue otra también, 6 de 10 partidos, también me fui ahí. Y eso lo hice cuando no había nada, y lo usé como base para hacer la nota ahora. Digo, yo me acordaba de cosas, encuentro la fecha, cosas, y me voy a archivo digital, ¿no? Con los chats es un archivo digital, voy a decir cómo yo la tecnología. Bien, ahora lo uso, lo hago en la computadora. Sí, hoy lo encontrás al Eh, toque. entonces, para mí es una gran base. Yo, mi laburo que yo entré a trabajar en Clarín, el laburo que yo había hecho en el ascenso, fue el ascenso en su televisión. Acá había un estadígrafo, pibe que yo conocía, trabajando de primera. Y Clarín en ese momento iba a sacar un anuario con todo el ascenso, un anuario del fútbol argentino completo con todo el ascenso que yo lo hice. Y después y además empezado a sacar toda la síntesis de los partidos del ascenso. Nacional B, B, C y D.
que ahora ni se publica una línea a veces, y en Olé tampoco, publicaban toda la síntesis. Entonces, y después salió Olé. sí. Entonces, yo entré en un momento justo acá, vi una necesidad de algo que no había, y yo lo tenía. Y eso lo consumí en los 8 años de trabajo. Mm. Disculpen la pausa, se me están quedando sin batería la compu y ahí seguimos con Oscar. ¿Qué pasa? Em, No te preocupes. bueno, Oscar, me estabas contando justo sobre el Olé, ¿no? Cuando entraste a trabajar a Olé, A Clarín, en realidad. a Clarín, Cuando bueno, yo, solo fútbol, entro a trabajar a Clarín en abril del 94, justamente por una necesidad que tenía el diario, que le estaba dando mucho espacio a fútbol de ascenso, y no tenían nada. O sea, había alguien que se ocupaba de primera división, pero no del fútbol de ascenso. sí, Entonces en Clarín acá empieza a aparecer en el 94 y el 95, salían los historiales, por ejemplo, de los partidos de la D, Unida Cañuelas, ¿no? ¿Cuántos sí, partidos jugaron en la historia? Papá, era una cosa inédita para el diario, para Clarín. Nosotros en Solo Fútbol lo hacíamos. Eh, y Clarín tenía la idea de sacar un anuario de todo el fútbol argentino, primera y ascenso. Yo hice sí. todo el ascenso, después no salió publicado, pero lo hice, y además cubría todas las categorías de ascenso. Había una página completa de estadística. Y, y eso hizo que cuando yo presento un currículum, uno de los jefes dice: "Pibe tiene que venir para acá". Y después coincide con la salida de Olé en el 96, yo trabajando en Clarín, voy a trabajar en Olé, porque Olé pasa a ocupar ese lugar de todo el fútbol argentino, mira, y ascenso interior, muy parecido a lo que se hacía en solo fútbol. Sí. Pero imagínate que tenía 3 suplementos de ascenso. Yo era editor de suplementos de ascenso, solo editaba las notas, y si no, si había un gol a los 4 segundos, me ponía a buscar en todos mis papeles suplementos. Incluso cuando había sido los goles más rápidos en el ascenso, Tenías en segundo. papeles así para Y buscar. claro, claro. Después lo fui sistematizando casi todo en maneras de búsqueda mucho más prácticas, computadora, Excel, incluso unas planillas de Word. Eso siento mucho trabajo. Pero bueno, son 40 años de laburo. Bueno, pero hoy a la distancia y hoy pasando los años, ¿sentís que todo ese trabajo que a vos te costó mucho, el trabajar con Víctor Hugo, en trabajar en Solo Fútbol, el Clarín, el tener, buscar en pilas de hojas datos estadísticos del ascenso, como me contabas, ¿sentís que hasta el día de hoy valió la pena para que la gente en ese momento sepa una historia que hubo? Mm, yo creo que sí, sí, sí. Yo lo veo muchas veces bueno, mañana la apertura del diario son 2 notas mías, una del presente y otra del pasado, con respecto a la cantidad de goles. Esta Sí, nota que te conté es más ampliada, comparada con otra liga. Las notas, lo demás, a mí tienen algo conceptual, ¿no? Tratar de decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasaba en otra época? ¿Por qué había más goles en otra época que ahora? ¿No? Tiene que ver también con la cuestión de historia, no es solamente el dato, acompañado de un concepto que permite contarle algo a la gente, ¿no? Ahí, bueno, la mañana del papel, 2 notas que ya se publicaron en la web, cada, ¿no? Y esa es la apertura, ya tiene un valor eso. Y el canal también, el canal habla muchísimo del trabajo que yo hago desde muchos lugares. Desde el que sea una frase repetida una redacción a la que yo no voy, siempre lo trabajé a distancia desde hace 22 años. Diálogo con Bernade, diálogo con Bernade. Tienen la orden de chequear datos del fútbol argentino, que salen en las placas, chequearlas con mi mm, frase, tiene algo que ver, ¿no? claro. Vos también me estabas contando que ahí en la década del 90
Vos entraste a trabajar en Sport Center y seguís trabajando hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu labor para ir más o menos resumiéndolo? También mostrás Ese, estadísticas. soy el sostén estadístico del noticiero. Todas las placas salen de una racha de, por ejemplo, cuando hacen los defensores, los laterales, los laterales de River que hicieron 2 goles en un partido, como Montiel el otro día. Sí, Bueno, eso me lo piden a mí y yo le digo, mira, fue eso de Ferrari en el 2010, Solín en el 97, y Gordillo en para el de ochenta y contar. Los cinco también. últimos 30 años fueron esos. Y ellos después arman en el noticiero un recuerdo, así como Montiel hizo, ¿viste esas cosas? Sí, Bueno, que sí. pasan, todos esos recuerdos, me piden todos los datos a mí para hacer. Después, datos que yo, un historial que sale publicado, una, eh, ellos lo transforman en placa cuando sale un equipo campeón, que sacan muchas placas. Ahora a veces sale más en redes que en la tele, algunos de esos datos, Hmm. ¿no? Sale ¿Sos, más en redes. solés seguir escribiendo libros sobre todo esto que me estás contando? Sí, creo que son 16 libros que llevo escritos, varios, 5 de ellos de rugby, de clubes institucionales de rugby. Y el último que hice fue uno institucional también, que es de Sarmiento de Junín. Y que lo terminé y que el viernes recibieron los libros el gente de Sarmiento, los 500 libros que se hicieron sobre la gestión del actual presidente de Fernando Sarmiento, Chiófalo. yo fue los 20 años de gestión. Acaba de salir. Hmm. Es un libro que no va a salir a la venta, es un libro que se va a repartir, lo ideó como para repartir y que quede todo lo que hizo en Sarmiento. Claro. Me contratan para escribirlo y lo hago. Contabas ahí cuando te teníamos en las clases mitos y secretos, ¿no? Del fútbol argentino. ¿Hiciste? Bueno, claro, hay un montón, hay un montón. ¿Cuáles Eh, hiciste? el, ¿Qué pusiste en ese libro? bueno, mucho de lo que te había contado al principio. El 2-0 es el peor resultado. Antes se jugaba por la camiseta. En el año 27 salió campeón San Lorenzo. Sí, Empieza el campeonato del 28. Antes de empezar el 28, los jugadores de San Lorenzo, que ganaban 1 peso de viático, eligen ganar 4. Y los dirigentes de San Lorenzo los expulsan del club, a los jugadores que habían sido campeones. El equipo empieza a perder, el que arranca el campeonato del 28 perdiendo. Entonces, hinchas piden que vuelvan los jugadores, ¿sí? Al club. Era el viático, no había contratos, pero no, bueno, no. peleaban por su plata también. Sí, Aunque mínima, pero la peleaban. Antes se jugaba antes no había violencia, entonces cuento ahí cómo fue el primer crimen futbolístico en el Río de la Plata, que fue un hincha argentino de Boca, amigo de los jugadores, que en la puerta del hotel en Uruguay mata a un uruguayo, sí, sí. eh, de pistola, y otros casos fue evolucionando después. Después, ¿El bidón de Branco? el bidón de Branco, eso lo hicimos con Waldemar Iglesias, el libro. Bidón de Branco, eh, el mejor Diego fue el de Argentinos, ese lo escribió Miguel. Nosotros lo ideamos y tuvimos 4 buenas plumas, Miguel Ángel Vicente, Horacio Pagani, Sí, escribió uno que era Antes se jugaba mejor. Él escribió un artículo bellísimo en ese libro. Bueno, la idea fue esa, jugar el 6-0 Perú estuvo arreglado, jugar con algunos mitos y rodearlos, ¿no? sí. Dar más elementos para que la gente, cuando termine de leer, diga, me parece que es más así que así, ¿no? ¿Y se viene la Por parte ejemplo, 2? y debería, Mirá que debería. tenés cosas para contar, ¿eh? Tiramos un par de ideas, pero nos quedó trunco ahí con Valdemar hacerlo. Y Pero no, no descartamos retomarlo. tenés No mucho descartamos para retomarlo. contar. Sí, hay muchísimo para. ¿Tuviste algún, justo que me lo nombraste, ¿tuviste algún tipo de relación con Diego? ¿Lo llegaste a No, conocer? no, escribí muchas cosas sobre Diego, no, lo más cerca,
yo siempre digo, lo más cerca de Diego que estuve fueron dos veces. Una cuando me dio un autógrafo en el 79, antes de ir al juvenil, que fue a entrenar a Vélez. Logré sacar un autógrafo en el medio del tumulto que había de todos pibes. Yo tenía 13 años, vivía cerca de la cancha de Vélez, y tenía que entrenar al juvenil, así que me fui, no era el único. Logré sacar ahí en el medio del tumulto una M como él firmaba, Sí, que sí. tengo por ahí en mi archivo guardada. La otra en una fiesta de Clarín que vino Diego, yo lo llevé a mi hijo, que mi hijo la misma edad, 13 años, y le saqué una foto a mi hijo con Diego. La saqué yo. Y que después cuando iba a sacar yo la foto, ya estaba, se había sacado 100 fotos, estaba hinchado los huevos, y no hizo así. Yo la verdad que soy poco cholulo con los protagonistas, así que trato de no molestarlos, pero uno, viste que las cosas las hace más mi hijo tiene la foto contigo. Lo mismo con Messi, yo le hice mano a mano en una salida de vestuario 3 preguntas fuertes no, claras, así, mano a mano, me las contestó a mí, tengo guardado las respuestas en un MP4, y otro colega en el hotel me dice, le quiero dar esta camiseta, me quiero sacar una foto con Messi, que es un colega importante, hoy es jefe de redacción de un medio, para mi hijo, qué sé yo. Yo te saco la foto con Messi a él, y se lo llevó a firmar la camiseta, se la llevó al hijo, y después yo lo tuve al hijo en Deportea, estudiando, de ese compañero, le dije, yo le saqué la foto a tu viejo, y me contó, me dice, me contó. Así que esos son con los dos más grandes. Sí, tengo, ¿ves? Sí, le hice una entrevista a Pelé, mano a mano, con un grupo, pero me senté al lado de Pelé. Tengo el autógrafo de Pelé y tengo fotos con Pelé. Tenés todo. De esa entrevista. De esa entrevista, sí. De esa entrevista. Tenés, ¿cómo lo explico? No sé cuántos pueden darse el lujo de decir eso que me estás contando. De mi generación, varios. De mi ¿Y de generación, ahora? varios. No, Bueno, de ahora no. más allá Menos. de que lamentablemente Diego y Pelé no están más, cuando estuvieron no sé cuántos pueden decir eso mismo que me estás contando vos. Eran más accesibles, incluso cuando eran jugadores, los dos. De mi generación, los que están más grandes o más jóvenes, y que después llegaron a Messi y estar en los medios como para poder estar cerca en algún momento de Messi, creo que son varios. Mm, Me parece que en las nuevas generaciones va a ser más difícil. mm. Eh,